¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy hablamos con Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas, y candidato presidencial por el movimiento Pachakutik, directamente desde Quito. Leonidas Issa, una cálida bienvenida al programa. Saludos cordiales a toda la comunidad internacional. Gracias por la invitación, estimado Jorge. Gracias por aceptar la invitación. Leonidas, estamos a un año de la llegada a la presidencia del Ecuador de Daniel Noboa. ¿Cómo está el Ecuador un año después? Creo que en este momento estamos viviendo el peor momento de la historia del Ecuador. Se ha continuado con las políticas neoliberales. Hay un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Esto deriva en políticas públicas que no permiten avanzar con los derechos establecidos en la Constitución y, lógicamente, las crisis generadas por el sistema energético, el problema de la inseguridad, la crisis económica, más aún ahora tenemos una población totalmente despavorida, sin esperanza hacia adelante. Y justamente tenemos elecciones presidenciales previstas para febrero del año próximo y acá, ¿bajo qué condiciones está llegando el clima electoral a esta contienda electoral? ¿Qué está pasando? En esta conjugación de múltiples crisis, sobre todo la inseguridad, que ahora miramos que es incluso un catalizador para la definición en las próximas elecciones. Es un tema de asustar en el Ecuador. El problema de la crisis económica, prácticamente ahora se dice que el 45% de la población ecuatoriana no podemos acceder a la alimentación segura. Tenemos un escenario de la crisis energética que lógicamente ha decaído todas las iniciativas económicas de la economía popular y solidaria. Este es el escenario con los cuales vamos a las elecciones. Y en ese proceso hay un tema más, que el presidente actual, el presidente Noboa, con ínfulas de dictadura, en este caso ha desasido de su vicepresidenta y en efecto ahora lo ha puesto a alguien de su decisión individual, lo que nunca el pueblo ecuatoriano eligió a esta vicepresidenta que ahora propone, que lo tiene el presidente de la República. Entonces tenemos también en el sistema democrático institucional rompiendo derechos de los ecuatorianos garantizados en la Constitución. Ahí está, el caso este es muy particular. Este señor Noboa gana con una vicepresidenta que se llama Verónica Abad, pero andan mal las cosas entre ellos dos e inmediatamente para deshacerse de ella la manda lejos, la manda a Israel de embajadora. Y ahora cuando se decide participar como candidato, la Constitución no permite que sea al mismo tiempo candidato y presidente, tiene que renunciar a la presidencia. Él inhabilita a esta señora Verónica Abad, pero en días recientes volvió a reclamar su derecho y sin embargo él a dedo pone otra persona, como tú dices, que es de su interés y sigue siendo presidente y candidato. O sea, eso es violación inconstitucional, Leonidas. Absolutamente. Y lo peor de todo es que tiene un equipo jurídico para que construya relatos y esos relatos sobrepongan sobre el imaginario de la gente y lo hagan con total impunidad la violación a la Constitución de la República. Y aquí quiero decir a la comunidad internacional, no estamos peleando por el derecho que tiene la señora Abad, no, sino una representación institucional que está definido en la Constitución de la República, porque si no también aquí pretenden posesionar esta idea de que se está defendiendo a la actual vicepresidenta. No, es la institucionalidad de la vicepresidenta, de la vicepresidencia de la República, llámese Verónica Abad, llámese María, llámese Gabriela, llame como se llame, el espacio que ocupen, pero aquí nosotros estamos llevando a cabo la defensa constitucional del espacio que se llama vicepresidencia. Entonces creemos que aquí el gobierno nacional lo está construyendo relatos para justificar su actuación totalmente dictatorial que ha ofrecido a la comunidad internacional. Y aquí cabe también poner un elemento más. Lo que pasó con la Embajada de México en los meses anteriores, eso devino en el rompimiento de la comunidad internacional, sobre todo en la diplomacia internacional, a tal punto que el 14-15 de noviembre, que estaba previsto este encuentro internacional, prácticamente no llegó un solo presidente de la República a nivel continental latinoamericano. La cumbre de la APEC, te dices tú. Así es, la cumbre.
Y además, Leonidas, para echarle más leña al fuego, acá no solamente estamos hablando que a dedo descalifica a su vicepresidenta y pone a dedo a otra, está pasando otra cosa a nivel de la campaña, que un candidato presidencial de derecha, él representa la derecha neoliberal, como podría, según los analistas, robarle votos, decide entonces también descalificar al candidato Topic y sacarlo de la contienda. ¿Cómo lees tú eso? Sí, efectivamente, muchas cosas que están pasando en el Ecuador es de absoluto control del Ejecutivo. Debemos entender, todos los países en sistemas democráticos tenemos instituciones independientes. En el caso del Ecuador, tenemos 5 poderes del Estado, de las cuales, según la Constitución, debemos actuar de manera independiente. Pero lo que pasa en el Ecuador en el momento de tomar postura dentro del Ejecutivo, el gobierno nacional ocupa o presiona políticamente a las otras instituciones del Estado y, lógicamente, construye un camino para beneficiarse a la vocería principal, que es el Ejecutivo. Por ello, el Consejo Nacional Electoral descalificó, por ejemplo, a los asambleístas del movimiento Pachacuti, y a la vez también sobre una presentación sobre supuestos causales que hizo el movimiento como tal, en ese sentido, por presiones o decisiones, en este caso, del contencioso electoral, prácticamente el candidato Jan Topic está fuera de la contienda electoral. También para un público que nos ve fuera del Ecuador, Leonidas, tú eres el presidente de la CONAIE, esto es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, una de las instituciones más grandes, más poderosas. Tú has convocado en el pasado a una huelga que tuvo al país paralizado por 16 días durante el gobierno del principal banquero del país, uno de los principales en ese momento era nada menos que Lasso, Guillermo Lasso. Cuéntanos desde la presidencia de la CONAIE y de tu postura política en esta situación y en estas elecciones. Nuestra lucha del movimiento indígena y sectores populares ha sido histórica. Si no hubiéramos luchado, nosotros no hubiéramos tenido ni siquiera derechos al día de hoy, por la cual el levantamiento de 90, de los 2000, pero voy rápidamente al del 2019 y el del 2022, fueron decisiones conjuntas desde nuestros territorios, porque el ecuatoriano común y corriente, que somos afectados por las políticas que toman nuestros gobiernos de turno, no estamos dispuestos a cargar con el peso que impone el Fondo Monetario Internacional, lo que significó el decreto 883 en el 2019, que devino en la crisis generalizada, en la profundización de la crisis generalizada, luego afectada con la pandemia, y los gobiernos de turno, en este caso como Guillermo Lasso, no decidió resolver los problemas más latentes de la gente. Por ello, tuvimos que ir a otro levantamiento del 2022, en las cuales centralmente defendimos la capacidad productiva de los ecuatorianos, la producción nacional. No podemos seguir en el vaivén de la imposición del Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, significaron luchas muy constantes. Y en ese proceso cabe decir, los 10 puntos que fueron desarrollados, que al día de hoy volvemos a ratificar en este proceso, lógicamente no ha sido respondida por el gobierno de Guillermo Lasso. Más bien, lo que ha dejado anclado es al actual presidente de la República en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno de Daniel Noboa acabó de firmar 45 acuerdos, dentro de las cuales están procesos de privatización, revisión del sistema tributario, o sea, nuevos impuestos, revisión del sistema financiero para afectar a la pequeña economía popular y solidaria que están vinculados a las cooperativas de ahorro y crédito. También está firmado, en este caso, auditorías con participación del Fondo Monetario Internacional en el sistema de seguridad social, y sucesivamente de los más importantes que en este momento están cayendo como presiones del fondo para, lógicamente, seguirnos chantajeando con los créditos que nos han extendido a los ecuatorianos. Tú personalmente, háblanos de tus aspiraciones presidenciales. Bueno, nosotros, en este caso, con una fuerza organizativa, con una fuerza de lucha, el movimiento indígena propone al Ecuador, y nosotros invitamos a construir otro Ecuador diferente.
No podemos seguir en el pleno siglo XXI desconociendo la diversidad cultural, política, organizativa que existe en el Ecuador. Por ello, nuestro postulado histórico hemos dicho cómo construir verdaderamente, transformar a este Estado uninacional, a este Estado colonial, construir en un Estado plurinacional, en una sociedad intercultural. Esta tarea no es solo de los indígenas, es una tarea de los blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afros, pero además eso reconociendo que somos trabajadores. En el Ecuador, el mayor porcentaje de las actividades económicas más se sostienen sobre la agricultura, la pequeña y mediana industria. En consecuencia, nuestra propuesta desde el movimiento indígena es poder garantizar líneas generales que den cobertura al pueblo ecuatoriano. En ese sentido, de frente lo hemos propuesto. No podemos seguir con imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Los ecuatorianos, como cualquier otro país hermano, tienen la soberanía de decidir sobre su vida económica, sobre su vida social, sobre su vida política. No podemos seguir aceptando imposiciones desde afuera en la incapacidad que han encontrado los gobiernos de turno y han demostrado a sus pares a nivel internacional y andan buscando apoyos, pero cediendo nuestra soberanía. Y en ese proceso, en el proceso más doloroso que estamos viviendo del narcotráfico, del crimen organizado, no es responsabilidad única ni exclusivamente del pueblo ecuatoriano. Demandamos que debemos construir una política internacional donde debe estar involucrado Norteamérica, México, hasta la punta de Chile. ¿Por qué? Porque finalmente en este corredor amplio, en este territorio amplio, están garantizando políticas en todos los estados para que siga existiendo este flagelo que aqueja a todo el continente. Leonidas, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Leonidas Issa directamente desde Quito. Leonidas es el presidente de la CONAIE, es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Leonidas Issa desde Quito, presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas, y candidato presidencial por el movimiento Pachacuti. Hay elecciones previstas para febrero del 2025. Leonidas, ¿qué dicen las encuestas? Si crecen las encuestas o si ustedes tienen en Pachacuti sus propias encuestas de lo que es el panorama de tu participación, ¿cómo vienes en relación a los otros candidatos? Bueno, las encuestas son interpretativas. Depende de qué sector o de qué movimiento necesitan visibilizar, lo ponen las encuestas. Hemos tomado como una referencia, sí, efectivamente, estamos en un tercer lugar. Hay un país polarizado. Se dice que hay un empate técnico entre los dos que están en este momento, pero sin embargo nosotros ya en la visita en el territorio, efectivamente, hay una respuesta muy positiva. En este caso, porque nosotros estamos vinculados directamente a la realidad de la gente. En ese sentido, creemos que no se puede avisorar lo que pueda suceder en el 2025 según las encuestas que ponen a los favoritos. Esto va a cambiar. En consecuencia, nosotros estamos seguros que la propuesta del movimiento indígena encaminado en el nombre de Leonidas Issa va a tener un asidero en la población ecuatoriana. También pinto, Leonidas, con pinceladas muy gruesas para una audiencia que vive fuera del Ecuador. Acá estamos hablando de un presidente, estamos hablando de Daniel Noboa, el actual presidente, hijo del hombre más rico o uno de los hombres más ricos, Álvaro Noboa, un exportador bananero que intentó 5 veces ser presidente y no tuvo suerte. Su hijo ahora llegó a la presidencia del Ecuador y de alguna forma condecoró a su papá, que debe, por ejemplo, más de 140 millones de dólares de impuestos y no los paga, y su hijo aumenta los impuestos del IVA del 12 al 15%, eso para que la audiencia tenga alguna referencia. Ese señor, desde el momento que llegó a la presidencia, dijo que se quería reelegir, y acá viene, como tú dices, si me corriges,
que las encuestas estarían dando en primer lugar a la candidata del correísmo. Estamos hablando de González, Luisa González, y este señor ya ha caído por lo menos al segundo lugar, y ustedes están, como tú indicas, en tercer lugar con el movimiento Pachacuti. Todo esto para decirte que en el pasado, Leonidas, han tratado de sacar al correísmo a cualquier precio, y en la segunda vuelta todos se unen para no permitir que llegue el correísmo de vuelta al Ecuador. ¿Es así como tú lo viviste en elecciones pasadas? Bueno, debemos entender que las condiciones políticas que ha pasado en nuestro país los últimos 15 años sobre todo, es que no se han resuelto los problemas inmediatos y esto se ha polarizado. Y también una crítica al correísmo, porque en los momentos que el movimiento indígena ponía los temas centrales, fuimos atacados. Por ello ha sido aprovechado este escenario que no fue comprendida por el gobierno de Correa, ha sido aprovechada por la derecha ecuatoriana. En ese sentido, nosotros de nuestra parte jamás hemos apoyado a la derecha y hemos instalado un debate real en el país. Y esto me permite remitir a algunos temas. Por ejemplo, aquí no se ha fortalecido las tres formas de economía que está reconocido en la Constitución de la República: la economía pública, la economía privada y la economía popular y solidaria, la economía comunitaria. De nuestra parte, hemos insistido en el gobierno de Correa, los siguientes gobiernos debe tener equilibrio en estas formas de economía. ¿Por qué? Porque no es la gran empresa resolviendo los problemas de los más necesitados, es la pequeña economía, la familiar, la economía comunitaria, la que está sosteniendo la economía real, lo que pasa en el Ecuador. Un siguiente tema creemos importante, la que ha permitido llegar a una polarización, el tema de un programa prominero. Este país no puede tomar la experiencia de los 50 años de la producción petrolera. Si bien es cierto, ha servido para el proceso de desarrollo, pero ¿qué hemos dejado para los territorios de las comunidades indígenas? No puede repetirse. Por lo tanto, en la visión desde el movimiento indígena, debemos proteger los colchones de agua donde están situados, y estos colchones de agua están garantizando para sostener las otras economías. Entonces hay 3, 4 puntos centrales, estructurales, donde realmente no ha permitido instalar un debate mucho más serio en el bloque del progresismo, en el bloque de la izquierda, desde donde sostenemos el movimiento indígena. En consecuencia, vamos a ver, ahora creo importante, sobre las opciones polarizadas, nosotros somos la opción que puede unificar en esta idea de proteger la soberanía alimentaria, proteger la soberanía nacional, la producción nacional, y a la vez también garantizar procesos de articulación económica propias, lo que podemos hacer los pueblos del Ecuador. Te la voy a poner bien clara, Leonidas, y no te me escapes con la respuesta. Es, si tienes, no queda otra opción, no te queda otra opción de que hacer un tipo de acuerdo, alianza con el correísmo, para evitar que siga entonces este neoliberalismo que ha hecho lo que tú calificas como todo este desastre que ha vivido el Ecuador. ¿Estás dispuesto a negociar con el correísmo para hacer un bloque, digamos, alternativo a la derecha, un bloque progresista, un bloque de izquierda, o tú prefieres no hacer ningún tipo de acuerdo y que sigan estos gobiernos neoliberales de Lenín Moreno, de Lasso y de Noboa, y que sigan, y que sigan, y que sigan? ¿Dispuesto a negociar? Primero, no creo que en la política en este momento podemos seguir pensando que la derecha neoliberal radicalizada va a seguir gobernando. En esto estamos absolutamente claros. Para las cuales, en una política polarizada que está manchada por actos, el correísmo, en las cuales en este momento nosotros ponemos como prioridad poder anclar nuestra propuesta al pueblo ecuatoriano. Si en este momento hago una valoración, ¿qué va a suceder en la segunda vuelta? Nosotros no estaríamos, en este caso, cediendo lo que podemos construir en el Ecuador. Cualquier situación, opinaremos luego de segunda vuelta. En esta primera vuelta, nosotros estamos seguros que podemos construir algo diferente fuera de esta política polarizada. En consecuencia, no voy a dar un criterio sobre lo que signifique en la segunda vuelta. Ahí tomaremos la decisión sobre este criterio, que jamás estaremos de acuerdo con las políticas de la derecha neoliberal, a las cuales nosotros estamos construyendo una opción diferente para los ecuatorianos.
¿Crees que va a haber como hubo, te acuerdas de la elección con nada menos que Guillermo Lasso, en donde le sacaron al candidato del correísmo, estamos hablando de Andrés Arauz, a último momento, otra mentira, ¿no? Como es clásico en este tipo de mecanismos en donde lo acusan de recibir dinero de la guerrilla de la FARC y se toma un avión un ex fiscal de Colombia a meter la nariz adentro de otro país. Ahora en la última elección matan al candidato Villavicencio y culpan al correísmo. ¿Te parece que ya sea en tu candidatura por Pachacuti o la candidatura de cualquier otro de los candidatos puede venir del exterior, entre comillas, una de estas jugadas sucias para que le manchen a ustedes y entonces El Salvador sea este señor Daniel Noboa de nuevo? No es que solo puede pasar, ya está sucediendo, ya están vinculando, están construyendo relatos, como dirían Nietzsche y Heidegger, están construyendo hechos para interpretar esos hechos e imponer verdad controlada por el poder. Eso ya están haciendo. Solo miremos lo que pasó en las movilizaciones de la semana pasada, del 21. Ya dijeron que llegó $2 millones que estaban vinculados para favorecer las movilizaciones. Ya están construyendo con mala fe en la incapacidad de instalar el debate, por las cuales nosotros, desde la posición que tenemos, vamos a luchar juntos para que se pueda hacer respetar el proceso de democracia que está viviendo en el Ecuador. Pero nosotros vamos a combatir los relatos que la derecha ecuatoriana está construyendo en contra de los que pensamos diferente, en contra de los que criticamos el sistema establecido en este momento y en contra del neoliberalismo que hemos dicho con mucha fuerza. Los más duros críticos dicen que Ecuador se ha transformado en un estado fallido. ¿Qué dices tú? Absolutamente, eso es real. El declarar el estado de guerra a todo el Estado ecuatoriano no sirvió absolutamente en nada, sino más bien como un pretexto para construir sus posturas políticas radicalizadas en contra de los que somos críticos. Únicamente está sirviendo para enfrentar a los pobres, no está sirviendo para realmente resolver el problema del narcotráfico, el crimen organizado. ¿Quiénes son los jefes del narcotráfico, del crimen organizado? Lo único que están haciendo es utilizando el estado de guerra del Ecuador para combatir a esos muchachos que nunca pudieron acceder a la educación, a la salud, al trabajo, muchachos drogadictos, muchachos con falta de empleo, muchachos que prácticamente están en la desolación. A esos muchachos están combatiendo, pero los jefes beneficiarios del narcotráfico, del crimen organizado, no nos han dicho, simplemente han declarado la guerra en contra de los más empobrecidos. Por eso creemos importante que debemos pensar entre todos los sectores cómo vamos a combatir esta utilización nefasta que está haciendo la derecha ecuatoriana en nuestro país. También, decirlo de una manera muy rápida, entonces, Leonidas, de una población de cuántos millones son indígenas y cómo calificas la situación del indígena en Ecuador en cuanto a poder adquisitivo, poder de educación, cuidado de salud. ¿Cómo es la vida de un indígena promedio y qué porcentaje de la población representa tu movimiento, la CONAE, y tu participación como candidato de Pachacuti? Nuestra participación no se limita a una definición étnica, que eso está la sociedad, un sector de la política ecuatoriana, sectores económicos y políticos, intentando decir que ISA simplemente representa a los indígenas. No, nosotros representamos a la capa más amplia de los sectores populares, empobrecidos, clase media, que aquí tiene que ver con blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afros, desde los sectores populares. Ahora si hacemos una valoración objetiva del movimiento indígena según el Estado, porque en la realidad otros son los datos, somos del 7.5% de la población ecuatoriana, que estamos sobre los 1,5 millones, un poco más. De este sector, la mayoría somos empobrecidos.
el Estado ecuatoriano no ha tenido políticas diferenciadas para resolver los problemas de los postergados de siempre, de esos cholos, de esos montubios, de esos afros, de esos indígenas que prácticamente hemos sido postergados desde la creación de la República. En consecuencia, nuestra prioridad es vincular a los sectores populares y resolver de manera inmediata, aliviar de manera inmediata a los sectores que toda la vida han sido postergados. Leonidas Issa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Que podamos en otro momento poder compartir toda la estructura de nuestra propuesta para el pueblo ecuatoriano, cómo pensamos transformar. Así que a nuestros hermanos migrantes en el mundo también, que no nos vayan despavoridos, que volvamos a ver la casa donde estamos y aquí seguimos luchando. Así que un abrazo grandote para mis hermanos, hermanas ecuatorianas en el mundo. Muchas gracias.